Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y vamos a hablar un poco de lo que es el teorema de la función inversa. Que tiene que ver también con, podría pensarse como un caso del teorema de la función implícita. Vamos a empezar en el caso de una variable. Supónganse que tenemos una función f definida de i en r, donde i es un intervalo. Entonces, en esos casos uno hace la identificación i igual a f de x. ¿Qué está diciendo cuando uno hace esta identificación? Que puede despejar x, puede despejar la variable y en términos de la variable x. ¿Esto cuando ocurre? Si la función es inyectiva. Si f es inyectiva, en este caso, entonces tenemos que la función inversa existe con f compuesto a la f de la menos 1 igual a i, y que también da lo mismo hacerla de esta manera. Es decir, uno para que pueda, uno si tiene una ecuación de este tipo, en donde la función, la variable y está despejada en términos de la variable x, para poder calcular, despejar la variable x, necesita que la función sea inyectiva. Si la función es inyectiva, la inyectividad de ella garantiza la existencia de una función particular que vamos a llamar función inversa, o la función inversa a f, tal que la composición, con respecto a la composición, ella no solo conmuta, sino que además vuelve a generar la identidad. ¿Ok? Entonces, por supuesto, uno en este caso entonces se puede escribir x igual a f a la menos 1 de i. Y si nosotros tenemos esta identidad, podemos además decir lo siguiente. Cuando derivemos, además, la derivada de f a la menos 1 de i, permítame escribirlo así por un momento, no va a ser otra cosa que 1 entre f' de x. ¿Ok? Esto siempre hay que pedir que la derivada de f' sea distinto de 0 en un punto, o que sea distinto de 0 en el punto en cuestión. Y bueno, aunque de manera un poco informal, la motivación de esto viene de lo siguiente, ¿no? Aplicando regla de la cadena. Si nosotros tenemos la identificación y igual a f de x y vamos a partir de que la función es inyectiva, esto es cierto si solamente si x es igual a f a la menos 1 de i. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que x se puede expresar como f a la menos 1 de f de x, porque i es f de x. Aquí aplicando regla de la cadena, derivamos de este lado, nos da 1, estamos derivando regla de la cadena, pero con respecto a la variable x, entonces quedaría la función de afuera derivada, permítanme escribirlo así, pues, f a la menos 1 derivada evaluada en lo que está dentro, pero lo que está dentro es f de x por la derivada de la interna, y la derivada de la interna es f' de x. O sea que esto implica que esta función evaluada en esto, la derivada de esto evaluado en esto, no va a ser otra cosa que 1 entre f de x, siempre y cuando esto no se anule. Pero habíamos dicho, tenemos siempre esta relación, que y es igual a f de x, o sea que lo que estamos concluyendo es que f a la menos 1 derivado evaluado en i no va a ser otra cosa que 1 entre, acá f', disculpen, f' de x. ¿Ok? Que es la fórmula que acabamos de expresar. Claro, para eso hay que, por detrás de todo este cálculo, insisto, informal que hemos planteado, hay dos teoremas. Teoremas que no voy a demostrar, pero que sí vale la pena enunciar. En el caso de una variable, tenemos el siguiente teorema. Si f es inyectiva y continua en un intervalo AB, ¿ok? Y f a la menos 1 es su inversa, es su función inversa, tal que f a la menos 1, tal que f' evaluado en f a la menos 1 de un cierto punto c es igual a 0, entonces f a la menos 1
no es derivable en x igual c. ¿Ok? Por ejemplo, primer teorema que hay subyacente. Por ejemplo, si ustedes consideran f de x como la función x al cubo, f a la menos 1 de x no va a ser otra cosa que la raíz cúbica de x. ¿Ok? Pero sucede que f a la menos 1 no es derivable en x igual 0, porque fallan las condiciones del teorema. ¿Ok? Esa función va a tener problemas justamente en el punto 0. Va a haber un cambio, porque allí justamente se produce un punto de inflexión, un cambio de la concavidad de la función. ¿Ok? Y entonces el teorema que uno utiliza en este contexto es el siguiente. Supongamos que f es inyectiva y continua en un intervalo AB. Supongamos que la función es derivable en x sub 0. ¿Ok? En x sub 0. X sub 0 obviamente perteneciente al dominio, al intervalo que estamos estudiando. Es derivable, ni siquiera es derivable es derivable en f a la menos 1 de x sub 0 con f' evaluado en f a la menos 1 de x sub 0 diferente de 0. Entonces, f a la menos 1 es derivable en x sub 0 y además la derivada evaluada en el punto es exactamente 1 entre f' evaluada en f a la menos 1 de x sub 0. ¿Ok? Ese es el teorema que yo los invito a que lo consulten en los videos de análisis. No vamos a demostrarlo, pero en lo que nos vamos a enfocar a continuación entonces es en su generalización a varias variables. Entonces, en varias variables el asunto viene más o menos planteado así. Ahora consideren una función f definida de u en R2. Vamos a suponer que u es un subconjunto en R2 abierto y con eso. ¿Ok? Vamos a pedir que sea abierto y con eso, para no tener problemas con la definición de las derivadas y tal y qué sé yo. Tal que a cada par x, y le estamos asignando una imagen UV, de coordenadas UV. ¿Ok? Entonces imagínense por un momento, por aquí tengo mi mundo de coordenadas XY, mi mundo de coordenadas V, y estoy pasando de uno a otro a través de F. Aquí tendríamos, no sé, mi conjunto U. Por aquí tenemos un punto de coordenadas XY, si uno le da nombres X0, Y0, etc. Y aquí cae en V. ¿Ok? Claro, el tema es podernos devolver, podernos construir, devolvernos con una cierta función F1. Para ello, para podernos devolver, entonces, en la práctica, tenemos que considerar varias cosas. Primero, tenemos que tener las ecuaciones de f. F, entonces, f de x, y vamos a suponer que tiene dos funciones coordenadas. Una que la vamos a llamar psi y la phi y psi de x, y, ¿ok? Psi y phi tenemos nuestras dos funciones, donde entonces las fórmulas de paso serían u, uno hace la identificación u igual a psi y v igual a phi, ¿ok? Tenemos esta identificación, ¿ok? Y la pregunta aquí entonces sería esta. Existen, vamos a llamarlas f y g, tales que x
es igual a f de v y la variable y es igual a g de v. Existen estas funciones. Porque de existir estas funciones, entonces nosotros podríamos expresar nuestra función f a la menos 1 de v como f de v, g de v, ¿ok? Y existe esa función tal que f compuesta con f a la menos 1 sea igual a la identidad, ¿ok? Esto es importante, porque entonces ahora el tema es que aquí está, vamos a volver a decir que esto sería mi mundo XY, este sería mi mundo V, ¿verdad? Tengo mi punto y ahora yo estoy devolviéndome a través de f a la menos 1, pero utilizando unas funciones coordenadas fg, ¿ok? Nuevamente f y g van a ser dos funciones definidas de R2 en R, cada una de ellas, porque son las funciones coordenadas de mi función f1 que está definida, f a la menos 1 que está definida de R2 en R2, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que pedirle a la función f original? Consideremos, sea entonces, un punto P sub 0 de coordenadas x0, y0, u sub 0 y b sub 0, tal que ese punto, si tenemos que g, vamos a llamarla g de x, y, u y b, es igual a x menos f de v y h de x, y, v, la vamos a definir como y menos g de v, donde g de P sub 0 es h de P sub 0 y esto 0. Entonces, para poder nosotros, vamos a detenernos un poco acá. Vamos a partir, necesitamos definir esa f y esa g, ¿ok? O sea, necesitamos demostrar que esa f y esa g existen. Para ello, entonces, vamos a aplicar el teorema de la función inversa. Pero para aplicarlo nosotros tenemos que considerar, vamos a introducir g y h grandes definidas de esta manera. Vamos a pararnos en un punto P sub 0 donde en ese punto se cumpla esta condición, ¿verdad? Vamos a suponer que estas funciones son derivables, necesitamos que estas sean derivables para que estas también sean diferenciables o derivables. Y además, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitaríamos que f y g, g y h son tales que el jacobiano de g con respecto a h, o sea, de g y h con respecto a u y b, sea diferente de 0. ¿Ok? Necesitamos esto. Entonces, aplicando, ojo, perdonen acá, en el punto P sub 0 sea distinto de 0, ¿ok? Porque esto es local. Entonces, aplicando el teorema de la función implícita, ¿ok? Podemos despejar u y b en términos de x y. Es decir, el tema de conseguir la función inversa es un caso particular del teorema de la función implícita. Y entonces podemos despejar esto, pero haciéndolo de esta manera. Observen lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros calculamos el jacobiano de g y h con respecto a v, esto es el determinante de g de u, h de u, acá sería g de b, h de b. Y esto va a ser el determinante, por definición de quién es GH y quién es G y quién es H, me va a quedar menos F de U, menos G de U, menos F de B,
por G de B. ¿Ok? Y esto no va a ser otra cosa que el jacobiano de FG con respecto a DV. ¿Ok? Entonces, esto va a ser cierto. Vamos a decirlo así. Luego, existen, luego, digamos así, lo anterior es cierto si existen dos funciones psi y phi tales que u sea igual a phi de xy y v sea igual a psi de xy. Si tenemos eso que está allí. Y teniendo esto, donde, vamos a decirlo así, u de x no va a ser otra cosa que el determinante de g de x, h de x, g de b, h de b, todo esto entre, y entonces acá nos quedaría de fg con respecto a dv. Este sería esto, y esto explícitamente en este caso sería el determinante de qué cosa. Cuando derivamos, acuérdense quién es G y quién es H. Acuérdense por aquí, vuelvo a traerlo un momentico. G no va a ser otra cosa que X menos F de V. Y H era I menos G de V. Entonces, utilizando otra vez estas expresiones, pero ahora derivamos con respecto a X, con respecto a H, no, con respecto a X, con respecto a Y, nos va a quedar entonces 1, 0 menos F de B, G de B. Y aquí abajo nos va a quedar el determinante, que ya lo habíamos expresado antes, de el jacobiano de FG minúscula con respecto a V. ¿Ok? Y entonces cuando se desarrolle esto, calculando el determinante de arriba, ¿qué nos va a quedar? Explícitamente, lo voy a escribir acá de una vez. Esto va a quedar G de B entre el jacobiano de FG con respecto a DV. Tenemos esta. De forma análoga, U de I no va a ser otra cosa que menos F de B dividido por esto, por la misma matriz jacobiana. Por la misma matriz jacobiana, no, por el mismo jacobiano. No es matriz porque esto es un determinante, recuerden. V de X no va a ser otra cosa que menos G de U dividido por el mismo factor, el jacobiano de FG con respecto a V. Y finalmente, porque aquí lo que estamos aplicando es la regla de Cramer, acá nos obtendríamos f de u entre de fg entre dv. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que nos hemos planteado anteriormente? Fíjense. Ahora, entonces tenemos que para la función, vamos a anotarla así, f a la menos 1, definida de R2 en R2, ¿ok? Donde hemos dicho que f a la menos 1 viene dada por las coordenadas fg. Tenemos que la matriz jacobiana jf a la menos 1 es f de u, f de b, g de u, g de b. Tenemos que esa es la matriz jacobiana. Y esto va a tener inversa, tiene inversa, siempre y cuando el determinante de esta matriz sea distinto de 0, es decir, el jacobiano. Esto sea distinto de 0 localmente. Cuando me refiero o nos referimos a localmente, nos referimos cuando evaluamos en un punto específico. ¿Ok?
Entonces, decir que esto sea distinto de 0, estamos diciendo que el jacobiano de las funciones fg con respecto a las variables v, que es exactamente esto, sea distinto de 0. Pero como hemos estado jugando, permítame un momentico, hemos estado jugando con la siguiente relación. Hemos dicho que x por acá chiquitico es f de v y hemos identificado la variable y con g de v. Entonces escribir esto en términos de notación no es otra cosa que decir de xy con respecto a de v, ¿ok? Y necesitamos que esto sea distinto de 0. Y en este caso, su respectiva inversa, permítanme escribirlo de esta manera, así, su respectiva inversa. Pero ¿quién es la inversa de la inversa? La función original, ¿ok? O sea, la inversa de la inversa, que también va a estar definida de R2 en R2, no va a ser otra cosa que f, ¿ok? Su respectiva inversa va a tener una matriz jacobiana asociada, que la estamos llamando JF, que no va a ser otra cosa que U de X, B de X, U de Y por V de Y. ¿Ok? Y entonces al sustituir U de X, U de Y, V de X, V de Y, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a concluir que JF, la jacobiana, va a ser 1 entre este determinante que ya calculamos inicialmente, que multiplica a las siguientes entradas: G de B menos G de U menos F de B, F de U. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, comparando una cosa con otra, espero aclarar y no oscurecer, lo que estamos concluyendo es que estas dos matrices, cuando se multiplican, ellas nos dan la identidad y que nosotros podemos ver que una es la inversa de la otra. O sea, que esto satisface esta identidad o recíprocamente la matriz jacobiana de la función inversa es 1 sobre la matriz jacobiana de la función original. Y en términos de notaciones, entonces podemos decir que la derivada de v con respecto a de xy, o la matriz, el jacobiano, mejor dicho, porque aquí estamos calculando ya el determinante. El jacobiano de esto no es otra cosa que 1 entre el jacobiano de mi matriz inversa. ¿Ok? Y esta es la versión del teorema de la función inversa para, en este caso, funciones de R2 en R2.